Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a platicar sobre un gran libro. Para aquellos que les gusta la historia, pues este libro nos habla sobre prácticamente los precursores de la Revolución Mexicana. Es un libro, amigos, que está editado por el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados. La verdad no sé si se consigue en alguna librería, porque yo lo hice por ahí en un pedido especial al Consejo. Igual ya si sus comentarios les interesa, pues ya les puedo dejar ahí yo el dato, el enlace por si lo quieren adquirir. Bueno amigos, pues prácticamente es un relato de estos grandes personajes que de alguna manera pues no han sido olvidados, sino simplemente cuando hablamos de la Revolución Mexicana siempre salen a relucir pues de entrada el gran caudillo, ¿no? Que fue revolucionario, o los caudillos más notables, que es Francisco Villa y Emiliano Zapata, ¿no? Y obviamente digamos, Francisco y Madero, ¿no? También que sale, y varios otros nombres, pero prácticamente había quedado olvidado quiénes fueron los precursores, quienes iniciaron de alguna manera desde 1906, 1908 más o menos, pues este levantamiento de alguna manera de conciencias por medio del Partido Liberal Mexicano. Y este libro es lo que nos narra la historia de los hermanos Flores Magón, de Ricardo y de Enrique, ¿no? Entonces prácticamente, amigos, nos platica cómo fue el Partido Liberal Mexicano desde sus inicios, haciendo pequeños, digamos, guerrillas. Cruzaban la frontera, ya que ellos se encontraban pues en Estados Unidos, de alguna manera exiliados, porque por medio de su partido quería llevar a una revolución para quitar a Porfirio Díaz, ¿no? Me llama mucho la atención que en este libro se narra mucho cuando ellos ya pues, se acercaban a 1908, 1909, cuando ya por ahí Francisco y Madero tiene algunos acercamientos o quiere tener algunos acercamientos con ellos. Los hermanos Flores Magón deciden sí apoyarlo, pero no sumarse a sus ideas. Y digo, me llama mucho la atención porque aquí en el libro lo narro, donde ellos hablan y comentan que Francisco Madero pues tenía, Francisco Madero era de la clase, digamos, en aquellos tiempos de dinero, de familias acomodadas, de familia de hacendados, pues ellos no querían tener de alguna manera que el movimiento se perdiera. Ellos alegaban mucho que Francisco Madero iba a llegar al poder y prácticamente no iba a cambiar nada, ¿no? Y los hermanos Flores Magón, que eran fundadores del Partido Liberal Mexicano, ellos buscaban la entrega de las tierras, el reparto de las tierras, ¿no? Y de todos los abusos. Hay varias partes, amigos, que yo aquí les señalé, que una parte que a mí me gustó mucho, donde ellos comentan los puntos prácticamente del Partido Liberal Mexicano, donde ellos aseguraban la esencia de su movimiento, cuál era la esencia del movimiento para derrocar a Porfirio Díaz. Y dice así, amigos: nuestra lucha no fue una de gritos y sombrerazos, sin ton ni son. Cada paso que dábamos obedecía a un plan preconcebido y madurado. Quien obra alocadamente no deja huella, y nosotros logramos no solo dejar huella, sino abrir brecha. Nuestro esfuerzo nos ha dado todo el fruto deseado. Nos vimos obligados a sembrar un poquito antes de tiempo, pero abrimos brecha porque logramos voltear el surco y sembrar la semilla
que ha aprendido ya. Andando el tiempo, cuando ésta madura, aquella dará sus frutos. Tenemos la honda satisfacción de que hemos contribuido a la felicidad del hombre del futuro y eso nos basta. Amigo, la verdad a mí me parece muy interesante porque ellos de alguna manera, estamos hablando de 1906, 1907, ya pensaban más allá. De alguna manera ellos empezaban pues no por medio de las armas, porque no eran muy pocos, por medio del gran periódico que ellos mismos fundaron, el Hijo del Aguizote y el de Regeneración, que en México en aquellos años de la dictadura, pues Porfirio Díaz los mandaba a cerrar y tenían que irse a Estados Unidos, y desde ahí ellos imprimían el periódico y lo hacían repartir a la gente que de alguna manera coincidía con sus pensamientos. Entonces, la verdad es una historia, verídica. Esto por ahí lo sacan ellos hay un museo en la Ciudad de México donde existen todas estas cartas. De alguna manera son puras cartas donde Enrique le escribía a Ricardo. Entonces, y la verdad es lamentable también, amigos, como pues estos grandes revolucionarios terminaron sus días muy triste. Ricardo murió en una cárcel en Estados Unidos, solo, pobre, ¿no? Entonces, es un libro, amigos, que nos platica en realidad y que tiene mucho valor, porque como lo comentaba hace un momento, siempre que platicamos de la revolución o hablamos de la revolución, pues siempre pensamos en esos grandes personajes que, claro, tuvieron un peso importante, pero nos olvidamos así de quiénes fueron los que iniciaron con esa llama del descontento que se encontraba en aquellos años en nuestro país, donde no había libertad, donde las jornadas de trabajo prácticamente eran, pues no había horarios, eran esclavos. Hay una parte aquí también que a mí me llamó mucho la atención, amigos, se las señalé para que, a ver si la encontramos por aquí, donde hablaba de los cuando los opositores al gobierno, cuando los detenían, los mandaban a las plantas enequeneras en el estado de Yucatán, que pisar esos lugares era, yo creo que lo peor que les podía pasar. Entonces, aquí hay una parte que me llamó mucho la atención también, donde dice, hacemos un llamamiento a los oficiales, es cuando se iban a enfrentar ellos, y del otro lado había excompañeros del partido que se habían pasado o que prácticamente eran hijos del pueblo también y que estaban del lado del gobierno de Porfirio Díaz, y ellos le decían, ellos escribían: hacemos un llamado a los oficiales y soldados del ejército de la patria y que los traiciona y que les sirven a la vil dictadura. Ellos son hijos del pueblo como nosotros, sobre ellos pesa el mismo yugo que a todos nos aplasta. Ellos también son mexicanos y tienen el deber de luchar por la dignidad y por el bien de la patria, y no por el bien personal de un déspota ladrón y sanguinario como Porfirio Díaz. A los extranjeros les advertimos que nada pretendremos contra ellos, pero también les recordamos el deber que tienen de ser neutrales en los asuntos políticos, en los que no tienen derecho a intervenir. Hablaba de todo eso porque en aquellos años pues había muchos intereses, habían de alguna manera pues todos los hacendados que estaban en las plantas, tanto en enequeneras, en las grandes haciendas, eran extranjeros y explotaban a los trabajadores. Entonces ellos de alguna manera, desde mi punto de vista, los puntos que ellos
que el Partido Liberal Mexicano tenía dentro de sus banderas era un trato justo, un descanso, un horario normal de 8 horas, algo así, 8 o 9 horas. Y hablaban mucho también de que estamos hablando, amigos, de 1906, 1907. Hablaban mucho ellos que se educara también al hijo del campesino, que también tuviera derecho de ir a la escuela, de educarse. Entonces, todos los puntos del Partido Liberal Mexicano en aquellos años eran de alguna manera muy, pues digamos, no muy de nuestros tiempos, pero pues buscaban eso, amigos, buscaban quitarse el yugo que en aquellos años existía en el país. Entonces, amigos, es un libro muy interesante, sí está algo grandecito, pero vale la pena, amigos, vale la pena leerlo, vale la pena documentarse con esta historia sobre estos grandes personajes, los hermanos Flores Magón, que aportaron mucho para lo que de alguna manera hoy, como lo leí en el texto anterior, ellos pensaban más allá, sabían que si a lo mejor su lucha no tenía en aquellos años eco, tenían la mira que en el futuro nos harían a nosotros de alguna manera libres, o tendríamos las bases para una mejor nación y una mejor sociedad. Así que, amigos, les recomiendo mucho este libro. Ahí en los comentarios les voy a dejar la liga donde lo pueden adquirir para los que estén interesados. Les repito, yo no lo he visto en alguna librería, pero pues sí, vale la pena leerlo, amigos. Vale la pena. Todos estos escritos son verídicos de las cartas de Enrique a Ricardo, Flores Magón. De ahí salen todos estos relatos, ¿no? Donde se van contando. Por ahí hay algunas partes, por ahí las señalé, pero no lo encuentro, donde tienen un cruce con Francisco Villa, ellos. Entonces, pero bueno, vale la pena, amigos, así que se lo recomiendo. Y ya estábamos aquí, miren, en la próxima charla les voy a platicar sobre este libro. Es La sabiduría de Don Quijote a través de las citas selectas. Son puras citas del libro del Quijote de Cervantes. Así que, amigos, en la próxima charla se los voy a mencionar. Vale la pena, vienen todas las citas de ese gran libro de Cervantes, El Quijote, sobre educación, sobre amor, sobre política. Y otro libro, amigos, que también próximamente vamos a estar comentándolo. No lo he leído, lo vamos a leer apenas, pero pinta muy bueno. Habla sobre los periodistas que de alguna manera les tocó cubrir episodios de guerra. Entonces, suena muy interesante, amigos. Ya cuando lo hayamos leído, lo vamos a comentar aquí en el canal. Así que por lo pronto les encargo la manita arriba, amigos. Les encargo la manita arriba para poder llegar a más personas, para poder seguir compartiendo libros y poder también, ¿por qué no? Alguna sugerencia que ustedes tengan de alguna lectura que quieren que platiquemos. Así que, amigos, acuérdense que leer es muy fascinante, amigos. Leer es muy fascinante, nos abre, muchas ventanas, nos hace soñar despiertos. A mí en lo personal, yo ya empecé con la lectura, digamos, no a una edad muy temprana, ya empecé ya más grande, ¿no? Entonces, pero le he agarrado un amor porque te hace soñar despiertos, como lo decía un momento. Te hacen moverte a lugares que a lo mejor nunca has visitado, pero con base en la lectura te metes y los disfrutas. Así que, amigos, pues bueno, ya les comentaré estos dos libros en algún otro videito. No nos alargamos más, así que no
No se olviden, amigos, busquen este libro para los que les interesa la historia, para los que quieran documentarse. Vale la pena, amigos, vale la pena. Así que nos vemos a la próxima y recuerden, denle manito arriba, dedito arriba, perdón. Hasta luego, amigos.